Bienvenidos. Con una exitosa trayectoria pública, recorrido el camino desde muy joven, el doctor Juan Carlos Pinzón fue tempranamente secretario general de la presidencia, viceministro de Defensa, ministro de Defensa, embajador en Washington, y cuando estaba en Washington decidió emprender un camino independiente hacia la presidencia de la República, regresó a Colombia y empezó a recoger firmas. Hasta el domingo anterior, la regulación de las consultas interpartidistas impedía que otros candidatos hicieran publicidad, impedía que los candidatos que no estuvieran en las consultas hicieran anuncios en la televisión. Por eso muchos dicen, ahora sí, acabadas las consultas, empezó la campaña. Ahora que empezó la campaña, me da mucho gusto volver a saludar en este programa al doctor Juan Carlos Pinzón y darle la bienvenida. Bienvenido, doctor Pinzón. Doctor Juan, muchas gracias. Un placer estar aquí. Y sí, bien dice usted, con mucho ánimo. La campaña acaba de comenzar, la campaña presidencial, y ahora ya llegó la hora de que la gente compare hojas de vida, compare experiencia, compare resultados, compare programas frente a los retos grandes que tiene el país y compare también la energía para llevar el país al futuro. Así que aquí estamos, una candidatura independiente, tal vez la única que hay independiente, sin maquinarias y, debo decirlo, sin plata, pero con amor patrio y con mucha experiencia. ¿Cómo lee los resultados del domingo, doctor Pinzón? ¿Qué pasó desde su perspectiva? ¿Qué pasó el domingo anterior? Veo dos cosas. Uno, se crearon dos tendencias. Una enfocada en promover la rabia y el odio y exacerbar los sentimientos de odio en el país. Y otra que muy rápido captó eso y creó toda una ola de miedo, pánico. Colombia se va a volver Venezuela. Entonces se colocaron esto en estas dos esquinas. Pero cuando uno mira los números, sumadas las dos consultas, votó la mitad de la gente por las consultas. La otra mitad de la gente que votó no votó por ninguna consulta. Quedaron como 8 millones de personas que fueron a votar por Congreso y que no votaron en ninguna de las consultas. Y otra cosa que noté, hay gente que votó en las consultas que no necesariamente está a favor de esos candidatos. Le hago esa pregunta que me parece interesante para el análisis político. Hay gente que me dice, hubo muchos votos de la consulta de la derecha, por ejemplo, por la doctora Marta Lucía porque querían atajar a Duque, otros por Duque porque querían atajar a Ordóñez, otros por Caicedo porque querían atajar a Petro. ¿Usted cree que hubo infiltración o hubo intervención de otras fuerzas políticas? Pues fíjese que creo que sí, esa es la verdad. Veo que hubo mucha gente que votó por distintas razones. Una, el miedo. Yo noté mucha gente, amiga mía, que incluso sé que tiene todo el interés de apoyar este esfuerzo, que dijeron, votemos en esta consulta porque esta cosa de que el país se va a ir para Venezuela es gravísimo. Entonces votaron. Pero el neto también dejó otro mensaje. Para aquellos que han jugado con la teoría del miedo a la rabia del doctor Petro, se encontró que las encuestas estaban bien distantes, que no era cierta esa equiparación entre unos y otros. Entonces esto también abre el juego de cero. Aquí comenzamos nuevamente y comenzamos en un debate en donde hay que hablar, insisto, cuál es la trayectoria de cada persona, cuál es la experiencia que tiene, cuál es la hoja de vida, qué ha hecho por el país y qué no ha hecho, qué distancia hay entre lo que se dice y lo que se piensa y lo que se hace. Y creo que eso es importante. Le formulo esta pregunta con todo respeto. He visto de distintas toldas que están buscando esos votos del centro. Le escuché decir algo parecido al doctor Sergio Fajardo en relación con lo que representa Petro y lo que representa el uribismo en la búsqueda de los votos de centro. Escuché también al doctor Fajardo diciendo, yo no voy a estar ni allá ni allá. Le traslado esa pregunta. ¿Usted buscaría algún tipo de entendimiento con otros sectores políticos? Pues lo primero, he visto a candidatos como el que menciona, a quien respeto también mucho, pero lo veo ya en una alianza con un partido de izquierda, directamente izquierda. El partido Izquierda Democrática más importante que ha tenido Colombia en los últimos años es el Polo, y es la base política de esa candidatura. Entonces, no es muy consistente, digamos, salir a venir a decir este punto. En nuestro caso, somos la única candidatura independiente. ¿Por qué yo digo que soy en el centro? Porque cuando se trata de mano firme, orden y autoridad, yo creo que en mi caso está aprobada, no depende
de otra persona para decir que la tengo, sino se hizo con resultados, grandes golpes al terrorismo, a la criminalidad y distancia en aquello que me tuve que distanciar del gobierno con absoluta firmeza y a un costo político y personal si se quiere, pero con convicción. Cuando se trata de conocer a Colombia y de ver los dolores que tiene la gente en nuestra patria, a mí me duele la pobreza que hay en este país, a mí me duele que hay zonas donde esta mañana la gente se levantó y no tiene nada que hacer y esta noche cuando se acueste no tiene qué comer. Y ahí es donde yo sí creo que hay que hacer un gran esfuerzo en oportunidades. Pero lo más importante, transparencia absoluta. Haber pasado, como le pasó a usted, doctor Juan, y en eso mi respeto siempre, porque no es cierto que todo el mundo es un corrupto, hay gente que en el servicio público está aquí por amor, uno puede tener diferencias, puntos de vista, pero la esencia de los valores y de lo ético es vital. A mí me tocó como ministro de Defensa administrar presupuesto de 120 billones de pesos, hasta meter a la cárcel a la gente por casos de corrupción. Y seguro que se presentan situaciones, pero nadie podrá decir en Colombia, y puedo mirar a los ojos a cualquier colombiano, que cada peso que tengo proviene de mi salario. No tengo un peso que no provenga precisamente del trabajo. Yo creo que eso, que debería ser lo mínimo, eso no es ninguna máxima, es lo mínimo. Debería ser una condición. Es una condición todos, básica, ciertamente. pues en la Colombia de hoy esa transparencia es vital. Doctor Pinzón, ¿lo tentaron mucho para que dejara su campaña y aceptara llaves políticas? ¿Lo buscaron de otras candidaturas? Pues le confieso que he sentido mucho afecto de otras candidaturas y creo que eso es importante para el liderazgo nacional en los años por venir. En esto no se mete uno para construir enemigos y convertir a todo el mundo en personas con las que uno no se puede encontrar. En esto hay gente que quiere servirle al país legítimamente. Yo creo que hay que mantener esa buena relación. He sentido mucho afecto, es que eso es lo que en las carreteras llaman el cambio de luces, a ver si hay alguna señal adicional en la política. Pues como le digo, he sentido afecto y yo aprecio ese afecto y ese afecto va de regreso también. Y si usted se refiere, por ejemplo, a la doctora Marta Lucía, al doctor Duque, claro que les tengo cariño, aprecio, es que los conozco de toda la vida y sé que son gente buena, pero si se refiere al doctor Vargas y al doctor Henao, pues son gente que conozco, es gente buena de toda la vida. El mismo doctor Fajardo, el mismo doctor de la calle, gente que yo conozco. Lo que pasa es que cada quien tiene hoy posiciones y una experiencia para servirle al país. Pues nuestros televidentes lo han visto porque quienes han estado aquí, que yo les pregunto por Juan Carlos Pinzón, se refieren en términos muy elogiosos y han estado en otras toldas. Su vicepresidente, vimos que escogió a un hombre de trayectoria muy sólida en el servicio público, que ha tenido pues, posiciones muy distintas en la vida colombiana y ha sido, entiendo, su coequipero leal. No, el doctor Jorge Mario Eastman es uno de esos colombianos de mostrar. Es un hombre importante, viene de una familia que tiene el servicio público como vocación claro, en su mente y en su forma. Su padre y tocayo, el doctor Jorge Mario Eastman. Su padre es un hombre, los hombres importantes y de esas mentes importantes de Colombia, pero él tiene una carrera en sí mismo, como él mismo dice, ha sido más veces vice que cualquiera otro y ha sido consejero de Palacio varias veces en varios gobiernos. Con distintos presidentes. Con distintos presidentes y en temas críticos y estratégicos. ¿Qué tranquilidad me da a mí? Si los colombianos me eligen como presidente y uno llega a faltar, porque esa es la razón central del vicepresidente, en la fórmula del doctor Eastman vamos a encontrar una persona que tiene condiciones para ejercer el cargo de la presidencia de la República. Mucha gente cuando lo oye hablar, cuando ve su trayectoria, se imagina Juan Carlos Pinzón es o fue miembro de la fuerza pública, su familia es una familia de militares. Otros dicen, no, el doctor Pinzón debe ser abogado, usted es economista. Economista, graduado con honores, con maestría en economía y maestría en políticas públicas, alumno de 3 premios Nobel de Economía. Muy economista. En la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. En la Javeriana, estudié aquí en Colombia. Quiero mucho a mi universidad también, por supuesto, y en la Universidad de Princeton. Fui becado para hacer la maestría. Doctor Pinzón, le pregunto al economista Juan Carlos Pinzón, esta situación económica es bastante compleja. Hay enormes críticas a la forma como el ministro Cárdenas manejó las reformas tributarias. Habría casi que un consenso entre los economistas, entre los macroeconomistas, acerca de los errores de política tributaria. ¿Qué plantea el economista Juan Carlos Pinzón frente a este momento tan difícil de las finanzas públicas? Lo primero, nos dejan un problema de verdad.
el día que el presidente de la República se siente, se va a encontrar un hueco de 1 punto del PIB para el presupuesto del 2019. 8 billones de pesos que toca reemplazar porque se acaban los impuestos. Y eso, por supuesto, ya le crea un problema al gobierno que llega porque definitivamente la olla está raspada. Me preocupa que siguen haciendo vigencias futuras a esta altura del partido y prometiendo gastos, incluso en temas que no son económicos. Prometieron el otro día que ahora sí, para el 2022 o 2023 van a reducir a la mitad las hectáreas de coca. Por Dios, si esa política se paró. Vuelvo a la economía. En materia económica hay que hacer un esfuerzo muy grande. Colombia ha perdido en todos los índices de competitividad, el del Foro Económico Mundial, el de facilidad para hacer los negocios del Banco Mundial, los downgrade o las pérdidas de calificación que se hicieron en un caso y en otro, reducción de perspectiva. Eso no le pasaba a Colombia hacía 10, 15 años. Luego, quien llegue a gobernar tiene que conocer la economía, estimular la economía, crear un ambiente apropiado para la inversión, realmente presentar un plan fiscal integral que incluye gasto, evasión y una visión tributaria de largo plazo, porque el que ofrezca bajar los impuestos el primer día no es acertado, pero se puede mirar en años subsiguientes y hay que dar esa certidumbre. Eliminar trámites y convertir al gobierno en un promotor de la inversión y de los negocios y no en el obstáculo para que nada pase. ¿Cómo le fue en su ronda puerta a puerta? Ahí lo hemos visto además con mucho sentido del humor, afrontando hasta los memes. ¿Cómo le fue en esa ronda? Usted tocaba y decía, hola señora, ¿cómo le va? No me conoce, yo soy Juan Carlos Pinzón, este es mi programa. ¿Qué le dejó ese recorrido, doctor Juan Carlos? Hombre, Juan, eso ha sido muy bonito. Yo, de todos los candidatos presidenciales, soy el único que nunca había sido miembro de ningún tipo de campaña ni partícipe de una elección. ¿Usted nunca había hecho política? Nunca había estado en política. O sea, cuando la gente quiere un cambio y no quiere más políticos, aquí está el candidato que no estuvo en política. Y por supuesto que ha sido una experiencia muy bonita porque como no tengo maquinaria, no tengo dinero, me voy a la calle, me meto en los barrios, camino los semáforos, entrego volantes, me meto a las plazas, hacemos debate callejero. Yo en esta campaña he sentido directamente el calor humano y las preocupaciones que tiene el colombiano en la calle. Y me dicen las cosas, a veces con humor, a veces con emoción. La gente necesita que la escuchen y a veces con algo de molestia. ¿Para qué le digo que no? ¿Cómo se financia? Es duro. Yo lo que he hecho hasta ahora es acudir a empresas del sector privado, pedirles donaciones. La gente ha dado donaciones más bien pequeñas y muy modestas. Y eso sí le confieso, yo en esto, una de las cosas que hice fue tener todo un proceso de verificación de ingresos de recursos. Luego, hay gente que incluso aparece y le dicen a uno, hombre, yo lo quiero apoyar. Y uno, si tiene duda, nos abstenemos. Y si no pasan por ese sedazo, no recibimos. Es durísimo, porque yo no vengo de una familia de dinero, yo vengo de una familia muy de clase media. Mi papá era un militar, vive desde su pensión, mi señora igual. Entonces nosotros aquí vivimos de esas donaciones, pero también de mucho el espíritu de amor por el país que tiene el equipo que me acompaña. Gente que está ahí de pura voluntaria, pasando más de uno trabajo. Doctor Juan Carlos, me indican los productores que se nos agota el tiempo. ¿Ha vuelto a hablar con el presidente Santos? No, hace bastante tiempo no hablo con él. Desde el mes de mayo del año 2017 no hablo. ¿Va a ser un año que no habla con él? Va a ser un año que no, ni hablo ni veo al presidente Santos. ¿Cómo sigue su campaña ahora? ¿Qué va a hacer en estas próximas semanas, en estos próximos días? ¿Cuáles son sus siguientes acciones de campaña? ¿Dónde vamos a ver a Juan Carlos Pinzón? En estos días me van a ver mucho en Bogotá. Yo he hecho un recorrido nacional y hemos hecho este esfuerzo de los debates callejeros, de los semáforos. Lo voy a hacer aquí en Bogotá. Y en próximos días voy a presentar el mejor programa de gobierno que se haya hecho pensando en la clase media y en las clases populares, con el apoyo de grandes expertos del país, pero sobre todo con una lógica muy directa. Y va a tener un impacto porque va a ser un programa lanzado con lógica tecnológica y con lógica de desarrollo sostenible, lógica verde, si se quiere. Vamos a sorprender. Estaremos muy atentos porque lo cierto es que usted ha innovado en esta campaña, ha hecho unos diálogos en redes, ha tenido un contacto directo con los ciudadanos. Le agradezco mucho que haya estado aquí, doctor Pinzón, y estaremos muy atentos a sus próximas movidas. Muchas gracias, doctor Juan Lozano, muy amable. Espero volverlo a tener por aquí pronto y me va contando de los avances de campaña. Claro que sí, Dios permite. Y espero tener por aquí pronto al doctor Jorge Mario Isman también. Gran persona, claro que sí. Muchas gracias por estar aquí y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Sigan con Red
más noticias.